Buenas tardes, ingeniero y compañeros todos. En esta ocasión, mi compañero Edison, José y yo Baker expondremos el tema 8. Soy Edison Paucar, me encargaré de explicar la lectura 16-17 que trata sobre el controlador VGA. Para poder entender mejor lo que es el controlador de una VGA, primero vamos a ver los de características básicas de una VGA. La VGA es una pantalla estándar que se introdujo a finales del año 80. Es ampliamente compatible con el hardware mejor dicho, con los monitores de PC que seguramente la mayoría ya conoce. Inicialmente, como en esa época aún la tecnología no era tan avanzada, comenzaron utilizando pantallas con tubos de rayos catódicos. Y luego, posteriormente, cuando ya las tecnologías comenzaron a avanzar, lo adoptaron para que funcionase con las pantallas LCD que hoy día conocemos. Normalmente el estándar nos indica de que su resolución es de 640-860 y normalmente funcionan a 60 Hz, pero también también hay pantallas de 25 a 30 Hz. Estas pantallas normalmente tienen 256 colores, las cuales serían estas que se están mostrando actualmente. Ya, pero para poder entender, mejor dicho, para poder crear un controlador y poder entenderlo, necesitamos entender primero cómo opera un monitor de rayos catódicos y y qué hacía el controlador para que funcionase. Primero, en esta imagen que ven, se ve lo que es el diagrama de bloques de un monitor de rayos catódicos. Principal sería la pantalla que sería una capa de fósforo, y luego tenemos la pistola de electrones, y luego tenemos lo que es bobinas para el eje Y y para el eje X, que nos van a permitir controlar a qué punto va a dispararse el electrón. Como se dan cuenta, el electrón solo va a poder iluminar un punto en concreto. Así que necesitamos que solo un electrón ilumine toda una pantalla y luego veremos cómo se hace eso. En comparación a las pantallas LCDs que vemos hoy en día, eh, aquí tengo un ejemplo. Este ejemplo es de un display de 7 segmentos que seguramente la mayoría a estas alturas del curso ya lo hizo funcionar. ¿En qué consiste lo que es el controlador de este display? Simplemente permite que solo un LED se encienda y los demás están apagados. Y así hasta que forme el número que queramos. Por ejemplo, si queremos que se forme el número 1, necesitamos que el LED B y el C se encienda por separado. Por ejemplo, primero se enciende el B y luego el C. Eso ocurre tan rápido que nuestros ojos no lo captan. Simplemente ven que en verdad simplemente solo uno de ellos está encendiéndose en un momento determinado. Eso crea una ilusión de que ambos se están encendiendo al mismo tiempo, y es lo que pasa actualmente en las pantallas LCDs. En esta diapositiva vemos cómo sería el modelo del escaneo de una imagen. Primero va a comenzar con la esquina superior izquierda y va a terminar en la parte de la esquina inferior derecha. En esta parte se ve cómo se va a actualizar primero la primera línea, luego cuando termine la primera línea va a bajar la segunda, así sucesivamente hasta refrescarse toda la pantalla entera. Para poder entender mejor esta parte, aquí tengo otra imagen. Como dijimos al inicio del video, los videos de VGA, eh, la resolución es de 640 a 480, y aquí nos muestra claramente. Como ven, es el 0 sería el primer píxel y luego así se actualizaría la primera línea y luego la siguiente línea hasta que se refresque la pantalla completa. Como se muestra en esta diapositiva, hay dos señales principales que van a intervenir en la escaneo horizontal. Que tenemos la señal de video on y también tenemos la señal de HC, que en las próximas diapositivas se van a profundizar.
Ahora comencemos a explicar lo que es en conceptos generales en qué constaría el controlador de VGA. En esta diapositiva tenemos dos circuitos principales que, que tiene el controlador. Primero lo que es el VGA Sync y luego el circuito de la generación del píxel. En esta parte ambos circuitos se explican en dos lecturas diferentes. En la 16 se explica lo que es el circuito de sincronización y en la 17 se explica el circuito de generación del píxel. Este cuadro nos muestra cómo se generan los distintos colores. Como sabemos, hay tres colores principales con la combinación de estas se generan los demás colores. Esta es la combinación de color de una RBG que se utiliza en la VGA. Como ven, si queremos el color blanco, necesitamos que ambos colores estén al máximo. Y si queremos que se vea el color negro, simplemente que ambos colores estén apagados. O simplemente, mejor dicho, otro color un poco más complejo sería el amarillo, que es la combinación entre el rojo y el verde. Esta información por ahora no es muy relevante, pero nos va a servir en la generación de un píxel. Ahora sí, comenzamos con el circuito de sincronización de VGA. Comenzaremos con la sincronización horizontal. Como se ve en esta diapositiva, hay dos señales principales que nos van a ayudar en la sincronización horizontal, que es el H-Video y el H-Sync. El H-Video nos va a indicar si el píxel debe estar visible o no. ¿Por qué? Porque si vemos más abajo lo que es la señal H-Sync, hay una parte donde está fuera de la zona visible. Hay una zona no visible. Esta zona no visible consta de tres partes. El borde derecho, la parte donde la señal se vuelve cero, que sería el retroceso, y la parte donde vuelve a ser uno, la señal sería el borde izquierdo. La señal SYNC contiene cuatro regiones. La primera, que es un ancho de 640 píxeles, que sería la zona visible. Luego tenemos la zona invisible, que consta de tres regiones, que sería el borde derecho, el retroceso y el borde izquierdo. Que cada uno de esas regiones tiene un tiempo, pero para cuestiones prácticas, estos tiempos lo hemos convertido en cantidad de píxeles. ¿Cómo hicimos eso? Simplemente supusimos que un píxel tiene que estar iluminado por un tiempo determinado y simplemente dividimos ese tiempo al tiempo que tiene cada región. De esa división nos salió que el borde derecho saldría algo aproximadamente 16 píxeles, el retroceso 96 y el borde izquierdo 48. De la misma manera, en la sincronización vertical tenemos las mismas señales, pero ahora es para vertical. Antes era H-Video, ahora es V-Video, y antes era H-Sync, ahora V-Sync. Esta señal de V-Sync o video son similares a lo que es en la horizontal. Mejor dicho, de frente pasemos a cómo ya se representan cada región en cuantos píxeles. En este caso, como la que es la vertical ya no es 640, ahora es de 480. Ahora el borde izquierdo o derecho ya no es izquierdo, ahora es borde inferior y superior. Como ven, también van a variar el tiempo de cada región. Por lo tanto, los equivalentes en píxeles van a cambiar. Por lo que vemos aquí, el borde inferior ahora va a tener un ancho de 10 píxeles y el retroceso de 2 y el borde superior de 3. Nos indica que existen el número de píxeles en una línea de escaneo horizontal serían 800 y el número de líneas horizontales serían 525. Si queremos que nuestra pantalla se actualice cada 60 veces en cada segundo,
podemos calcular que la frecuencia de actualización de un píxel tiene que ser de 25 MHz. Con esto podemos calcular de que cada píxel va a encenderse durante 40 nanosegundos. Terminando con esta parte, vamos a ver el código en VHDL, cómo se describiría lo que es la sincronización de una VGA. Primero vamos a definir que la frecuencia de reloj que se va a utilizar en estos integrados va a ser de 50 MHz, pero como nosotros que necesitamos que sean de 25 MHz, para poder resolver eso, simplemente vamos a contar ahora cada 2 ciclos del reloj que vamos a utilizar. Esto va a generar una señal que sería el PCTIC, que sería simplemente el tiempo en que tiene que ir de un píxel a otro. Continuamos ahora con la explicación, lo que es del código que va a describir el circuito. Como ven, primero debemos importar las librerías necesarias para que nuestro circuito funcione correctamente. Luego necesitamos definir los puertos de entrada y salida. Primero vemos que tenemos dos señales de entrada. Primero que sería el CLK, que sería la señal de reloj, y luego el reset, que nos permitiría reiniciar todo. Luego tenemos las señales de salidas que va a tener nuestro circuito, que sería el H-Sync y el B-Sync, que son los más importantes que necesitamos, y luego el video on, el PCTIC, que ya explicamos anteriormente. Después de eso tenemos dos vectores de salida, que van a ser de 10 bits. ¿Para qué vamos a utilizar estos dos vectores? Como recordamos en las anteriores diapositivas, hemos explicado de que la señal sync le hemos relacionado directamente con la cantidad de píxeles para cada. Por ejemplo, tenemos la parte que es visible en la señal sync, la parte que es invisible. Cada uno de ellos está representado por una gran cantidad de píxeles exactos. Y esos píxeles, para poder generar nuestra señal sync, necesitamos un contador que nos indique en qué parte de esa señal nos encontramos y de esa manera crear nuestra señal sync. Para eso, para poder representar ese contadores necesitamos dos arreglos de 10 bits. ¿Pero por qué de 10 bits? ¿Por qué no de 9? Nuestro valor máximo que vamos a contar va a ser 800. 800 no podemos representarlos en 9 bits. Por eso es necesariamente que sean de 10 bits. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos lo que son los parámetros que nos ayudarán a generar las señales de sincronización. En la primera parte tenemos los parámetros horizontales y en la segunda parte tenemos los parámetros verticales, que como lo vimos en las diapositivas anteriores son de 640, 16, 96, que representan como sería en el 16 el borde derecho, el retroceso y el izquierdo respectivamente. Y lo mismo va para lo que es en la segunda parte, donde definimos esas constantes que son muy importantes para poder generar nuestras señales de sincronización. Pasando a la siguiente diapositiva, vemos cómo estamos definiendo algunas señales que se utilizará en el circuito. Es para poder crear el circuito de manera más comprensible. El circuito, mejor dicho, el código va a basarse en dos partes principales para que se pueda entender mejor. Primero voy a explicar lo que es el circuito y luego voy a explicar cómo se implementaría ese circuito en código VHDL. Así está en las lecturas y de la misma manera lo voy a explicar. Primero vemos el circuito de la generación del PCTIC y el de Pixel X. Como nos hemos fijado, mejor dicho, como hemos definido, nuestra frecuencia de reloj va a ser de 50 MHz, pero nosotros no necesitamos esa frecuencia. Así que en el circuito que está arriba vamos a utilizar un divisor de frecuencia y por lo tanto ya esta frecuencia va a ser 25 MHz, que es lo que nos interesa a nosotros. Por eso, como hemos visto, hemos creado una señal mod 2 reg que va a ser esa señal. Luego igual, ahí nos indica que cuando esa señal sea igual a 1, se va a modificar la señal
pixel tick, que va a ser lo que es nuestra señal de reloj de 25 MHz, que va a utilizar nuestro contador para poder generar nuestras señales. Luego tenemos en la parte de abajo eh, el circuito que nos va a generar el píxel X. ¿Por qué solo generamos ese circuito? Porque ese circuito es importante. Como los hago recordar que en las diapositivas anteriores hemos explicado que la señal video o el H-Sync están basados en las cantidades de píxeles. Por ejemplo, la señal video, mejor dicho, em, ese está en 1 durante 640 píxeles y en lo demás está en nivel 0. Lo mismo va para lo que es la señal H5. Por lo tanto, nosotros, este circuito se va a encargar de crear ese tipo de contador. Como ven, tenemos un bloque HS que tiene de entrada lo que es el pixel tick, el HDent y el count reg. Ya, primero vamos a definir qué son cada una de esas señales. HEnd nos indica de que ya llegamos al final de la línea. HCount nos va a indicar el contador mejor dicho, el registro del contador. Y el HNext nos va a indicar lo que es el siguiente, lo que es el contador, el siguiente valor que va a tomar el contador, el HCount, mejor dicho, el próximo valor. Para poder entender esto, necesitamos primero ver el bloque donde dice igual 799. Ese es mejor dicho, es un bloque donde nos indica de que si nuestro contador, nuestra señal HCount, que es nuestro contador, va a llegar al igual a 800. Pero si dice 790, es que en este caso estamos tomando desde el valor 0. Por lo tanto, ya no llegaría a 800, simplemente se sería 970. Cuando llega a ese punto del contador, se activa una señal HEnd que, que va a entrar al bloque HS. De ese bloque nos va a salir lo que es el contador, la señal countNext, que nos va a indicar el valor siguiente de nuestro contador. Pero también tenemos que nos fijamos en el bloque donde la señal countNext está entrando. Ahí dentro una señal de reset que hemos definido en nuestro circuito, que nos va a ayudar a resetear todo el circuito a volver a cero. Como hemos visto, la señal Pixel X básicamente es la señal HCount, simplemente nuestro contador, el registro de nuestro contador. Para que se pueda entender mejor todo el circuito, vamos a explicar lo que es el bloque del HSC. Simplemente consiste, como hemos visto en el primer circuito, tiene de entrada 3 señales y una de salida. Las 3 señales de entrada serían lo que es el HCountReg, el HEnd, el pixel tick. El HEnd, como hemos indicado, significa para que el contador se resete a 0. Por ejemplo, aquí tenemos un multiplexor y nos indica si está en nivel bajo, va a dejar pasar el siguiente valor del contador. Pero en cambio, si ese señal toma el valor de 1, va a resetearlo. ¿Cómo? Dejando pasar un valor de 0. Luego tenemos la señal pixel tick, que nos va a permitir incrementar en 1 o simplemente dejar pasar el valor de registro actual. Por ejemplo, es un multiplexor cuando nos indica que el nivel es de abajo, nos va a dejar simplemente ver o va a dejar pasar el valor actual del contador, pero en cambio si está en 1, va a dejar pasar el siguiente valor, mejor dicho, el contador más 1. Y así de esa manera se crearía lo que es la señal HCountNext, que significa simplemente es el siguiente valor del contador. Luego podemos, para que se pueda entender mejor ese circuito, lo podemos representar de la siguiente manera. Aquí tenemos el generador de píxel alternativo, mejor dicho, un circuito más simplificado. Ya, eso nos hace recordar lo que es un contador launch, pero en este caso no sería de 1 bit, sería de 10 bits. Ya, lo que nos indica que en la parte de arriba donde se entraba el valor donde
Cuando queremos que se resete sería de 10 bits. Esa entrada está en 0. Tenemos también que tiene una entrada de pixel ticks que nos va a indicar la señal para que vaya al siguiente valor. Pero también tenemos un circuito que está conectado a la salida y está adentrando, que es un comparador, mejor dicho, un circuito lógico que nos indique que la señal del contador ha llegado a 799. Por lo tanto, para que envíe una señal, la H-end, para que resete todo el circuito. De esta manera se crearía un contador que solo vaya de 0 a 799 y luego se resete ciclo a ciclo. Pero ese circuito lo podemos como se dice, simplificar aún más. Simplemente un contador de 0 a 800, nada más. Ya que vimos en qué consistía lo que es el generador del píxel X, vamos a ver cómo se escribiría ese código. Primero tenemos lo que es un if, donde nos va a indicar si el reset ha sido presionado o no, mejor dicho, si el reset toma el valor de 1 o el de 0. Ahí nos indica si el reset toma el valor de 1, obviamente nuestro contador entre el eje X y el eje Y se van a volver a 0. Y lo que son las señales de sync también van a volverse a 0. Pero en cambio nos indica si ese no toma el valor de 0, el else if, nos indica que si hay un evento en la señal del CLK, o mejor dicho del contador, todos los valores van a tomar los valores siguientes. Por ejemplo, en un contador, el contador sería el contador más 1. Pero eso está guardado en la señal count next, como lo hemos visto en el circuito anterior. De la misma manera para todos, para el count reg, el registro de contador, o simplemente el registro de la señal sync. Ya, luego, como nos hemos visto de que nuestra frecuencia de nuestro reloj es de 50 MHz, para poder dividir esa frecuencia simplemente negamos la salida y lo volvemos a entrar. Utilizamos la línea donde nos indica el mod 2 next va a ser igual a not mod 2 rex. Ese es lo mismo que hemos visto en el circuito pequeño que estaba arriba. Luego aquí nos indica que cada vez que haya una señal del pixel ticks en 1, eso se va a guardar en el mod 2 rex. Se va a guardar en un registro, donde cada vez que sea 1, el registro también va a ser 1. Así va a ser más eficiente utilizar la señal. Luego también estamos viendo aquí donde dice status. Ahí es una condicional donde nos indica cuando el contador, el registro del contador H y el registro del contador vertical o horizontal llegan a 799 y el de vertical a 524, y si llegan a ese tienen que enviar un valor de 1. En caso contrario tienen que tomar el valor de 0, mejor dicho. Estos serían los bloques que hemos visto anteriormente, que cada vez que llegaban a un cierto valor la señal HN tenía que dar un valor de 1 y resetear todo el circuito. Luego aquí es donde se crea la señal HCompNext, mejor dicho, el valor siguiente de nuestro contador. Ahí nos indica cada vez que la señal PixelTick tome el valor de 1, y luego hay otro if donde nos indica de que si nuestra señal de HENT esté en 1, se resete el contador, mejor dicho, el valor siguiente sea 0. En cambio, si está en 0, que se incremente en 1 lo que es el registro del contador. No directamente, simplemente vamos a guardar el registro de contador más 1 en la señal HCompNext. En el siguiente valor del contador, mejor dicho. Si no, simplemente vamos a regresar el contador next, no, el registro de contador en la señal de count next. Es lo que vimos en los multiplexores del segundo circuito. De esta manera ya se crearía lo que es el código para hacer la señal PCX, que es primordial para poder crear la señal HSync y la de señal video.
Ya, luego tenemos lo que es el circuito para la generación del píxel Y, pero es casi, mejor dicho, es lo mismo que hemos hecho para el eje Y, mejor dicho, para el eje, sí, no, para el eje X. Primero tenemos un circuito que de entrada siempre va a tener el H-end, no, el H-end, el pixel tick y un bloque de VCS. Y la señal VENT en este caso se va a generar cuando nuestro registro de contador llegue al valor de 524. Y también tenemos la señal de reset está conectado a así que si es que hay si el valor de reset toma 1, se va a resetear todo el circuito. Y el contador, o mejor dicho, el píxel Y, esa señal se va a generar gracias al registro de contador V, mejor dicho, la señal VCONRED. De la misma manera como hicimos en la primera parte, vemos el bloque de lo que es VCS y funciona de la misma manera. Para poder resetear nuestro circuito, la señal de VN tiene que tomar el valor de 1 para que deje pasar el 0, pero en caso contrario, si la señal es el 0, va a dejar pasar el valor siguiente, mejor dicho, el contador reg más 1. Eso va a ser cuando la señal pixel tick tome el valor de 1. Si no, simplemente va a dejar pasar el valor actual de nuestro contador, el registro de nuestro contador. Pero como dijimos en el primer circuito para el Pixel X, aquí también podemos simplificar, podemos convertirlo en un circuito muy simple de un contador de 0 a 525. Que como entraría como señal de entrada tendría lo que es el Pixel Tick y como la señal de salida tendríamos el VCount, que serían datos de 10 bits, que se me estaba olvidando de comentarlo. Mm, Lo que no estaba explicando, creo que es las señales H-end y la señal B-end son importantes, porque la señal H-end nos indicaría que ya es la final de una línea. En cambio, la señal B-end nos indicaría que es ya el final de refresco de una pantalla. Eso, para que estas dos señales se sincronicen, la lectura nos indica que hay un código de sincronización que nos va a ayudar a sincronizar ambas señales, que es un proceso, mejor dicho, que como de entrada va a tener lo que es el vcount, rec, el registro de contador vertical, y lo que son la señal HENT y la VENT y la señal de reloj. Aquí nos indica si ahí llega una señal de reloj y la señal HENT está en 1. Este es un if general. Luego dentro de ese if tenemos de que si este también es la señal B está en 1, significa que estamos al final de la pantalla. Lo que significa que vamos a reiniciar, vamos a, ¿cómo se dice? Eh, Reiniciar todos los valores. En este caso, vamos a que count next tome 0 y también los demás. Pero en caso contrario, si esa condición aún no se cumple, simplemente lo que es del contador en el vertical va a seguir dando, le vamos a dar el siguiente valor. Pero en el caso contrario que no se cumplan ninguna de las anteriores condiciones, simplemente el valor de la señal de bcount, el next, va a tomar el valor de su registro actual que tiene. Con este circuito nos vamos a lo que es sincronizar ambos valores y vamos a ver en qué parte ya se terminó de refrescar la pantalla. Continuando, vemos el código donde se genera lo que es nuestra señal H-Sync y B-Sync que nos van a ayudar a sincronizar lo que es vertical y horizontalmente. Como vemos, como hemos visto, esas señales dependen directamente de los contadores de registro en el caso vertical y horizontal.
Ya, esta parte del código nos indica cuando nuestro contador en el lado horizontal primero, el hcount es mayor a 656 y menor o igual a 751, va a tomar el valor de 0. En caso contrario, va a tomar el igual a 1. Recuerdan, justo en la primera parte de nuestras diapositivas explicamos lo que es los valores, no, la señal hsync. Y justo en esa parte donde indicaba la señal que es de la señal de retroceso en la fase no visible, es esa parte de lo que estamos programando actualmente. Solo nos importa que justo en la parte de la señal donde está el retroceso sea 0 y en los demás nos importa que sea tiene que ser igual a 1. Lo mismo pasa lo que es para la señal sync vertical. Cuando el registro del contador vertical va a ser mayor a 490 y menor a 491, va a tomar el valor de 0. En caso contrario, se va a tomar el valor de 1. Y lo mismo pasa como el horizontal. Por eso les indicaba que simplemente si generamos un contador y colocamos una condicional a ese contador, nos va a poder generar las señales de sincronización vertical y horizontal. En la parte de abajo también nos muestra cómo se genera lo que es la señal video, que como hemos visto, esta señal nos indica si el píxel va a ser visible o no visible. Esta condición nos indica si es que el registro de contador horizontal es menor que HD y el registro de contador vertical va a ser menor que BD. En ese caso, la señal va a estar en 1. En caso contrario, va a estar en 0. Si recuerdan, justo es lo que necesitamos. Justo en la primera parte, lo que es... recuerdan que hay dos fases, la fase visible y la fase invisible. La fase visible justo es cuando es HD, es de 0 a 640 y en caso vertical es de 0 a 480. Si están fuera de esa parte, están en la fase invisible, la fase no visible, donde sí o sí la señal de video on tiene que estar en 0. Ya, aquí tenemos un circuito que ya explicamos su código anteriormente, que nos permite la sincronización de los contadores, el registro de contadores. Como ven, ambos tienen la de entrada, la señal de reset, y lo único que hacen es guardar los registros del contador. Ambos les entra la señal siguiente y de salida dan el valor del registro actual. Ambas señales están sincronizadas ya que tienen la misma señal de reloj. Pasando a la siguiente diapositiva vemos cómo las señales de salida se van actualizando. Como se ve, hsync va a tomar el valor del registro de hsyncreg. Y así también lo mismo para el vsync, va a tomar el valor de vsync del registro vsyncreg. Justo como dijimos, el píxel X, el píxel Y tomarían el valor lógico de los contadores del hcountreg y el bcountreg. Y en lo que es el píxel ptix, tomaría el valor de píxel tix. De esta manera se termina lo que es la explicación del código de lo que es la sincronización de la VGA. Ahora veremos lo que es el circuito que nos ayudará a comprobar el funcionamiento del primer circuito. Que en este caso, como nuestro primer circuito nos ayuda a la sincronización, pero ahora necesitamos un circuito que nos permita crear los píxeles, mejor dicho, controlar la cantidad de color, o mejor dicho, el color que se va a generar. Bueno, para este circuito primero vamos a importar las librerías. Luego vamos a definir lo que son los puertos de salida y los puertos de entrada. En este caso, de los puertos de entrada tenemos el SLK, el reset, el CSW, que es un vector de 3 bits,
Y como el de salida tenemos lo que es el H-Sync y el B-Sync. Y también el RGB, de que sería de un vector de 3. Primero vamos a definir dos señales adicionales para ayudarnos en el circuito. Lo que es el RGB, registro del RGB y el registro de video. Ya, comenzando, primero vamos a, como este es un circuito de testeo de verificación, necesitamos instanciar el circuito anterior. Por lo tanto, con el port map también hay que crear lo que son las conexiones que se tienen que realizar. Después de que haga las realizaciones, comenzamos el proceso y es donde vamos a comenzar a probar, mejor dicho, a probar la funcionalidad, y además hay que añadir cómo se va a controlar los colores. Primero comprobamos con el if, el reset, que si reset tiene el valor de 1, por lo tanto los valores, los registros tienen que estar en 0. Eso es para el color, para el píxel me refiero. En caso contrario, y si hay un evento del reloj del CLK, el registro RGB, mejor dicho, la señal RGB Reg va a tomar el SW. Luego, al terminar, en ese caso. Pero también recuerdan que eh, la visibilidad de un píxel dependía directamente de la señal video on, y en la última parte nos muestra eso. Nos indica que RGB, que es la salida de nuestro circuito, va a tomar el valor del registro RGB cuando video on sea igual a 1. En caso contrario, el píxel va, mejor dicho, el valor que va a tomar RGB va a ser igual a 0. Con esta parte concluimos con la explicación de la lectura 16. Luego, ya que explicamos lo que es el circuito de sincronización, para poder explicar lo que es el controlador nos faltaría explicar lo que es el circuito de generación de un píxel, que vendría a ser la lectura número 17. Ahora comenzaremos a explicar lo que es el circuito de la generación de un píxel. Como ya vimos en la lectura anterior, mejor dicho, en las diapositivas anteriores, explicamos el circuito de sincronización horizontal y vertical. Y también vimos que este circuito tiene dos señales importantes para esta parte, que sería que de salida, que sería el píxel X, el píxel Y, que nos indicaría la posición del píxel donde nos encontramos. Primero debemos recalcar que los colores se van a generar en la marcha. Justo donde está un píxel exacto, se tiene que generar el color que tiene que dar ese píxel. Y otro es que este circuito no necesita memoria. Dicho esto, vamos a comenzar a ver cómo se crean los píxeles. Ya, primero tenemos este gráfico que es de... Recuerden que les dije que mi compañero va a explicar un videojuego. Es ese. Esa es la pelotita que rebota, que seguramente ya la mayoría jugó alguna vez. Vamos a explicar cómo se generaría este gráfico detalladamente. Antes de eso debemos definir en qué va a consistir nuestro circuito de generación de píxeles, cuáles serían las entradas, cómo se debería ver en general. En este caso tenemos que las entradas va a ser primero el control de datos, donde nos va a indicar el color del píxel que tiene que generar. Segundo tenemos el video on, es la señal donde nos indica si el píxel es visible o no. Luego tenemos el píxel X, el píxel Y, donde nos indicaría la posición del píxel. Luego, como única salida, tenemos la señal RGB. ¿Ya? Para comenzar con el gráfico que les dije anteriormente, primero vamos a crear lo que es la pared.
Para este objeto simplemente necesitamos especificar lo que son las características en el eje X, los límites, mejor dicho, en el eje X, que sería 32 hasta 35, porque en el eje Y se dibuja en toda esa columna. Ya, para poder escribirlo, mejor dicho, para poder generar eso en VHDL, simplemente definimos lo que son las constantes del límite izquierdo y luego el límite derecho, que en este caso sería el WALF XL32 y el WALF XR35. Luego, con una condición, indicamos de que si el píxel X se encuentra entre ambos límites, por lo tanto, la salida de WALFON debería ser 1. En caso contrario, debería ser 0. Y también para poder generar el color de que se va a pintar también el WALF RGB, indicamos que va a ser el 001, que sería el azul, que al principio de las diapositivas vimos cómo son la organización de eso. Luego vemos lo que es la pared secundaria, que es el de reflejo, que es más pequeña que la anterior, que es la que se mueve en ese juego. En este caso, como vemos, necesitamos colocar dos límites, en el eje X y en el eje Y. Para esto nos indica de que en el eje X se va a estar delimitada desde 600, desde el píxel 600 hasta el píxel 603. En el eje Y va a estar delimitado desde el 204 hasta 275. Y eso también lo podemos pasar en el código BHD. Primero hay que definir lo que son los límites, el max y, el bar XL, el bar XR. Luego, aquí de esta manera, para ya no definir más, simplemente definimos el tamaño de la barra en el eje Y. Y de esta manera comenzamos a definir lo que es el tamaño, el bar YT, lo que es el límite superior, simplemente hallando con la ecuación, utilizando la ecuación y los valores anteriormente definidos. Y para lo mismo utilizamos para dar el valor al bar Y, mejor dicho, al límite inferior de esta barra, utilizamos otra ecuación con los valores ya antes definidos. En este caso, para el superior sería max y entre 2 menos bar y, el tamaño de la barra, que de toda esa ecuación nos saldría 204 y en el otro de la misma manera. Ya que definimos los límites, podemos ya pasar en la condicional. Nos indica de que si el píxel X se extrae entre los límites en el eje X, que sería el bar XL y el bar XR, izquierdo derecho, y también está dentro de los límites de la barra en el eje Y, que sería el superior e inferior, que dé 1, en caso contrario 0. De la misma manera vamos a darle un color, en este caso el 010, que sería el color verde. Por último vamos a dibujar el pequeñito, el cuadradito que va a tener que moverse. Y nos indican ahí que estos serían los límites. Sería desde en el eje X del 580 a 587, en el eje Y 238 a 245. Como ya definimos lo que es el código anteriormente, sería lo mismo. Primero definimos el tamaño, el límite inferior izquierdo, límite izquierdo, el límite derecho utilizando el tamaño de esa bola. Luego definimos lo que es el límite superior. Luego con el tamaño que tenemos simplemente le sumamos al límite superior y le restamos 1. Ya definidos los límites, simplemente aplicamos una condicional que nos indique que si el pix X y el pix Y estén dentro de esos límites para que nos dé 1, caso contrario 0, y también le damos otro color que sería el rojo. Viendo cómo se podría dibujar cada objeto por separado, ahora vamos a ver el circuito en general.
Ya, esta parte es, como se muestra en esta figura, nos dice objeto 1, objeto 2, objeto 3. Estos objetos pertenecen, por ejemplo, la primera sería la pared, el segundo a lo que es la pared reflejante y la tercera la pelotita, la pelota que va a rebotar. Eh, Ahora necesitamos unir esos tres objetos para que se puedan dibujar al mismo tiempo. Recuerden que los tres tienen que aparecer al mismo tiempo. Para eso se utiliza un multiplexor. Como se muestra en la imagen, sería el RGB Mux, para que simplemente al final solo hay una salida de un color. Porque como sabemos que tiene que pintarse de color azul o verde o rojo. Ya, para eso, para poder escribir eso, simplemente es son if, como seguramente la mayoría recuerda que los multiplexores pueden ser representados por la función case o switch en Java o eh, selección múltiple. Bueno, en este caso vamos a ver cómo se va a definir el color del píxel en ese momento. Recuerden que necesitamos dibujar esos tres objetos, pero esos tres objetos tienen colores distintos. Y ahora para poder definir el color que va a terminarse, se va a colocar ese píxel, vamos a utilizar ese multiplexor. Primero nos indica de que si el video on está en cero o no. Si el video on, esa señal está en cero, por lo tanto el píxel tiene que estar apagado. Pero en caso contrario, si nos pregunta si while on, esa variable que hemos visto de la pared, si está en uno, por lo tanto eh, la salida de ese píxel va a ser color azul, si mal no recuerdo. Recuerda que lo guardamos en la señal WAL RGB. O caso contrario nos indica si el barrón en la otra pared está en uno, la salida, mejor dicho, el graph RGB va a tomar el valor de ese bar RGB, que sería creo que el verde. Y al final lo que tenemos, si el val on está en uno, significa que tiene que dibujarse. Recuerda que ese código lo explicamos anteriormente. Em, También la salida de ese píxel sería el color rojo. En caso contrario, si no están dentro de los límites de esos tres objetos, eh, el píxel que va a tomar, mejor dicho, el valor que va a tomar ese píxel va a ser el de fondo, que va a ser el de hielo, que puede ser representado con el 110. Viendo esto, ya que hemos aplicado por separado los objetos y hemos visto cómo se van a juntar esos tres objetos con un multiplexor, podemos ver lo que es el código en VHDL. Ya, esa sería la primera parte del código en VHDL de la generación de un píxel de los tres objetos que hemos visto anteriormente. Primero simplemente definimos lo que son las señales de entrada. Bueno, antes de eso debemos definir las variables, no mejor dicho, las librerías que se van a utilizar. Luego, con el entity, definimos lo que son los puertos de entrada y de salida, que sería el video on, sería una entrada, el píxel X, el píxel Y, que son de entradas de posición del píxel, y luego la única salida que les dije anteriormente, necesitamos que sean de 3 bits, mejor dicho, el color que va a tener ese bit, no, ese píxel, me estoy equivocando. Luego definimos las constantes. Recuerdan que tenemos en el horizontal son 640 píxeles y en el vertical son 480. Luego comenzamos a definir los límites de, de los objetos que ya vimos, lo que es primero de la pared, que sería 32, 35, de lo que es la otra pared de izquierdo, de 600 hasta 603, luego de la pelotita. También igualmente como lo hicimos en el anterior código, hay que definir uno por uno, tomando el valor del tamaño, se va a poder calcular los demás valores para, para no ocupar mucho espacio en la memoria, seguramente. No estaría seguro en esa parte. Luego, como vimos, también debemos colocar los límites, definir los límites de la pelotita, el val.
Al terminar de eso, como ya explicamos esta parte anteriormente, vamos, también es lo mismo, la condicional de while long se refiere a la pared grande que es a la izquierda, para ver si tiene que ser visible o no, y además el color que va a tomar, como les decía, va a ser azul. Luego es el mismo código que hemos explicado anteriormente, pero para lo que es la pared que está en el lado izquierdo. Nos indica que si está dentro de esos límites, la variable, mejor dicho, la señal barrón tiene que tomar valor 1 para que luego el color que se está dando a esa pared, que sería el verde, salga por ese píxel. Y al final tenemos lo que es la pelotita cuadrada, que también esa condición que nos muestra la pantalla nos indica de que está dentro de los límites, y también le damos el color rojo. Y al final seguramente es el fondo. Y es lo que hemos visto, el multiplexor, que va a juntar ambos los tres objetos y los va a dibujar al mismo tiempo. Primero ese código nos indica que si es que está en el límite de alguno de esos objetos, para que ese píxel se pinte de ese color que le corresponde. En caso contrario, si ese píxel en que se encuentra no le corresponde a ningún objeto, el graph RGB va a tomar el valor de 110, que sería el color de fondo. De esta manera terminamos lo que es la aplicación de esta pared, mejor dicho, de ese videojuego que más adelante mi compañero va a explicar a detalle. Continuando con la siguiente diapositiva, donde nos indica que debemos graficar una circunferencia utilizando esta ecuación. La ecuación de una circunferencia que todos lo conocemos es es el x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado tiene que ser menor o igual a radio al cuadrado. Pero eso es una fórmula matemática, nosotros queremos que sea más legible para un lenguaje, mejor dicho, para poder escribirlo en un programa. Así que lo vamos a separar en dos partes. Una parte sería para el eje Y y la otra parte sería para el eje X. Para la parte en el eje X sería x sub 0 menos r menor o igual a x. Este tiene que ser menor o igual a x sub 0 más r. De la misma manera en el eje Y. Estas dos ecuaciones nos van a servir para poder crear un arreglo donde se pueda graficar una circunferencia, como vemos en la siguiente diapositiva. Este arreglo lo hemos creado que sea de 8 por 8 de cada lado. Utilizando esa ecuación que vimos anteriormente, nos sale que esa, pero en este caso vemos que está entre ceros y 1, pero luego al otro lado lo pasa con asteriscos y este ya tiene una manera de una circunferencia. Utilizando ese arreglo, vamos a crear el código en VHDL. Ya, primero vamos a definir el tamaño de la bola, que sería 8. Luego vamos a crear señales para colocar lo que son los límites superiores, inferiores, izquierdos, derechos del arreglo, o sea, de un cuadrado. Así como la señal room add room cool, que son de 3 bits, nos van a permitir acceder a lo que son las filas y columnas de ese arreglo que vamos a crear. Luego tendríamos lo que es la señal de room data, que va a ser un vector de 8 bits, y de room bit, que luego veremos para qué van a servir. Como hemos dicho, debemos crear un arreglo que en este caso se va a llamar var_room, que vamos a guardar la información de la circunferencia. Luego, como anteriormente dijimos, para que un píxel sea visible o no, necesitamos indicar, mejor dicho, verificar si está dentro de los límites de ese objeto. En este caso, gracias a los límites superiores e inferiores, de izquierda o derecha, vamos a poder encontrarlo gracias a la condición when, donde nos indica que pix x tiene que estar dentro del val xl, el val
XR, el val top o el val inferior. Luego, cuando ya tenemos esa información, nosotros queremos acceder al arreglo que teníamos anteriormente. Para poder hallar lo que nosotros queremos, um, en la variable room add calculamos la columna donde se encuentra ese píxel y de la misma manera en la variable room cool calculamos la fila según las posiciones de nuestro píxel X, el píxel X y el píxel Y. Luego, cuando ya tengamos eso con la función toInteger, eh, capturamos la fila de, de nuestro arreglo. Y eso lo vamos a guardar en la variable roomData que estaba de 8 bits, como recuerdan anteriormente. Pero tenemos ya un número de 8 bits, pero nosotros queremos acceder a una columna específica. Así que también utilizamos de nuevo la función toInteger dentro de la variable roomData y le colocamos como entrada, como parámetro el roomCool, lo que es la columna. De esta manera obtenemos si ese píxel tiene que pintarse de un color para poder dibujar la circunferencia. Luego, teniendo la información de lo que es el skipval on o el roomBit, ya podemos ver si ese píxel se va a dibujar o no. Así que con la condición when que está en esta parte de la diapositiva, nos indica si es que skipval, no, sqval on es igual a 1 y rombit es igual a 1. Por lo tanto, ese píxel sí se va a dibujar porque se cumplen ambas condiciones. Primero, nos indica que nuestro píxel tiene que estar entre el parámetro de nuestro cuadrado que hemos definido anteriormente con nuestro arreglo. Luego nos indica dentro de ese arreglo si ese bit, mejor dicho, ese casillero tiene que ser pintado o no. No, tiene que ser de un color o no. Y luego al final darle un color rojo. Pong o juego de la pelota cuadrada, comúnmente considerado como el primer videojuego comercialmente exitoso, lanzado por Atari en 1972 y fue creado por Allan Alcor como un ejercicio de entrenamiento que le asignó el cofundador de Atari, Nolan Bushnell. Es el primer prototipo desarrollado completamente en hardware utilizando dispositivos TTL, que significa transistor logic. Como sabemos, es una familia lógica donde podemos hacer construcción de circuitos electrónicos digitales. Originalmente usado como un videojuego de arcade. Eh, eh, Animación básica. La animación se logra mediante un objetivo que cambia su ubicación gradualmente en cada cuadro. Usamos señal en vez de constantes para determinar los límites de un objeto. El monitor VGA o matriz de gráficos de vídeo se actualiza 60 veces por segundo. Movimiento de la barra reflejante. Aquí podemos ver la gráfica simulando al juego, donde aquí vemos el balón, la paleta y la pared. Aquí nos dice que en el eje X estará comprendida entre 600 y 603. En Y estará la barra comprendida entre en la parte superior de la barra y la parte inferior de la barra. En la parte superior de la barra nos dice que será igual a la barra en Y reg de registro. La barra inferior en Y será será igual a la barra en Y
la parte superior más el tamaño de la barra menos 1. Bar V nos dice que es la velocidad de la barra. Barra izquierda, límite derecho. Barra nos dice que la barra en X, el lado izquierdo estará en 600 entero y el lado derecho en 603. Barra superior, límite inferior. Nos dice que el señal de la barra superior tanto inferior estará en un bus de 10 bits y el tamaño de la barra es 72 entero. También nos dice que el registro para rastrear el límite superior en la posición X es fija. Donde va a variar la posición será en Y. La velocidad de movimiento para de la barra cuando se presiona el botón. La velocidad de la barra será de 4 entero. Dice movimiento de la barra en VHDL, medida. En la barra superior, la parte superior será igual al registro, la parte inferior será a la barra, la parte superior de la barra más el tamaño menos 1 píxel dentro de la barra. Dice que será 1 cuando esté entre el lado izquierdo y el lado derecho del pix X, y lo mismo con el Y, con el pix Y, entre la parte superior y la parte inferior de la barra. Salida de barra RGB, el proceso CLK reset, y aquí nos da unas asignaciones para barra de registro, nueva posición de la barra Y, el proceso en la barra de registro, parte inferior de la barra, parte superior de la barra, el reftick, el botón. Aquí nos dice que no habrá un movimiento mientras la barra esté en el registro. Nos dice cuando el botón 1 esté en 1, nos dan las siguientes asignaciones. Estará en movimiento hacia abajo cuando la barra de registro le sumamos la velocidad de la barra, y cuando el botón 0 esté en 1, nos dice que habrá un movimiento ascendente cuando al registro de la barra lo restamos la velocidad de la barra. Movimiento de la pelota en VHDL. Como sabemos, el balón, ¿no?, va a estar en movimiento tanto en el eje X como en el eje Y, por lo tanto habrá un cambio. Y como vemos aquí nos dice que en la parte izquierda habrá un registro, la parte derecha será igual al lado derecho más el tamaño del balón menos 1, en el cual se va a registrar un movimiento. Lo mismo en la parte Y. Velocidad de la pelota. Como sabemos, la pelota va a cambiar de dirección cada vez que golpee la parte superior, la parte inferior, la pared o la paleta. Y también vamos a descomponer un componente Y en XY como también un componente X. Y también va a presentar una velocidad negativa y positiva. Componentes de la velocidad de la pelota.
Bueno, acá podemos ver eh, la dirección en la cual los movimientos de la pelota son negativas y positivas. En este caso, cuando la dirección es hacia la izquierda y hacia arriba, la velocidad va a ser negativa, y cuando sea hacia abajo y a la derecha, las velocidades serán positivas. Movimiento de la pelota en VHDL. El tamaño de la pelota será un de 8 entero. También las medidas de la pelota. Vamos a ver en la parte derecha, izquierda, superior y la parte inferior estarán ambos de 10 bits. También vamos a ver el registro para seguir a la izquierda, límite superior, el registro para rastrear la velocidad de la pelota. Como también sabemos que la pelota va a tener una velocidad positiva como también una negativa. Bueno, acá nos da una serie de asignaciones donde nos dice que la parte izquierda del balón será el registro en X, en Y la parte superior será el registro. En X nos dice también que la parte derecha será igual a la parte izquierda del balón más el tamaño menos 1, y en Y la parte inferior será igual a la parte superior del balón más el tamaño menos 1. Y esto, como lo hemos visto, en el pix X estará la parte izquierda y la parte derecha del balón, y en el pin Y estará la parte superior y la parte inferior del balón. Bueno, como vemos acá, el tipo de registro en la memoria ROM es de 8 bits, y los unos representan la gráfica del balón. Mapear la ubicación actual de píxeles de la dirección de la memoria. La dirección de la memoria será igual, nos dice que el pix Y de 3 bits menos la parte superior del balón en Y, también de 3 bits. El ROM call será igual al pix X de 3 bits menos la parte izquierda del balón de 3 bits. El ROM data y también el bit en la memoria. Píxel dentro de la pelota. Sabemos que todo lo que representa el balón en números binarios son los unos. La bola de salida RGB, el balón RGB será igual a 1, 0, 0. Esto en números binarios. Nueva posición de la pelota. El balón nos dice que estará en movimiento en X. Cuando esto sea igual al registro del balón en X más el registro en X delta, cuando el ref tick sea igual a 1. Lo mismo en Y, estará en movimiento cuando sea igual al registro del balón en Y más el registro en Y delta, cuando el ref tick sea 1. Bueno, en esta gráfica estamos viendo el cambio de sentido que realizan cada vez que chocan con la pared. Por ejemplo, aquí el de X delta la velocidad será positiva. En X, el X iría de izquierda a derecha, y la velocidad es positiva. Y en este sentido, cuando va de derecha hacia izquierda, el X delta será la velocidad. Movimiento de la pelota en VHDL, en procesos. Bueno, aquí vamos a ver cuando la velocidad del balón va a ser positiva,
y cuando va a ser negativa. Vemos esta asignación donde nos dice que la velocidad va a ser positiva y esta parte cuando realiza un choque y un rebote. Generación de texto. Conceptos básicos de generación de texto. Los patrones de los mosaicos constituyen la fuente del conjunto de caracteres. Utilizamos una fuente de 8x16 similar a la utilizada en primeras PC de IBM. En esta fuente cada carácter se representa como un patrón de 8x16 píxeles. Los patrones de caracteres se almacenan en la memoria del patrón, conocida como ROM de fuente. Para un ASCII de 7 bits necesitamos 128 por 16 por 8, que será igual a 2K por 8 en la memoria ROM. Patrón en forma de A. Bueno, aquí podemos ver el contenido en la memoria ROM, también el píxel en el patrón de píxel, la dirección de caracteres y la fila, que es de 3 bits. Fuente o sub librería ROM en VHDL. Como podemos ver, se declara el paquete y la librería. En la entidad estamos definiendo las entradas y las salidas. Como SLK lo estamos definiendo como una entrada al ADDR, también una entrada de 11 bits, y el data lo definimos como una salida de 8 bits. En la arquitectura estamos asignando al ADDR with th un número entero, que es el 11, y al data with th un 8 entero. Luego asignamos que la constante será reducido en -1 bajo 0. Luego nos dice que será una matriz de 0 a 2 de un vector del data with th -1 bajo 0. Bueno, acá podemos ver la constante de la memoria RAM será del tipo 2 a la 11 por 8. Bueno, en esta parte podemos ver la representación de una imagen, la cara sonriente, en la memoria ROM. Bueno, aquí se le está asignando al data next y al data las siguientes sentencias condicionales. Lo mismo aquí, se le da sentencias condicionales al ADDRR, como también al data, circuito generador de texto. Como podemos ver aquí, el píxel Y y el píxel X entran al circuito generador de caracteres que genera una dirección, y esto con la dirección de la fila de 4 bits van a generar una dirección en la fuente de memoria ROM, y esto genera una fuente de lectura, y donde en el multiplexor de 8 a 1 con la dirección del bit, genera una salida de bit
de bit de fuente. Bueno, soy Baker Velascuenco y voy a continuar con la exposición. Lo que tenemos aquí es el patrón en forma de A. Básicamente, como ya vimos anterior, nuestro factor en forma de A básicamente es un arreglo de 16 vectores de 8 bits cada uno, lo cual nos da en dimensiones un 8 por 16 bits. Eh, Como cada carácter tiene este tamaño establecido de 8 por 16, vamos a tener un límite máximo de caracteres en la pantalla sin tocarse. En este caso, horizontalmente serían 80 caracteres como máximo y verticalmente 30. Bueno, tenemos nuestro circuito generador de texto, que lo necesitamos para poder visualizar estas letras en nuestra pantalla. Como podemos ver en la parte de la entrada, en la izquierda, tenemos lo que es píxel Y, data control, píxel X. Y en la salida, en nuestra parte derecha, tenemos el font bit, que es eh, el bit guía junto con la letra mostrada. Como vemos en la parte izquierda tenemos lo que es el circuito generador, el circuito generador de caracteres. Y lo que tenemos el font ROM, nuestra memoria ROM en la cual están todos nuestros caracteres de los cuales vamos a elegir para poder escribir nuestro texto. Seguidamente tenemos el VHDL generador. En este caso empezamos ya con el código que como ya conocemos librería IEEE entre otros. Tenemos lo primero, nuestro entity, que es un font test gen, así se llama. Y estamos poniendo como entradas nuestros puertos CLK Video On. Y también tenemos la salida de RGB Text. Siguiendo tenemos la arquitectura. En este caso vamos a añadir las señales que necesitamos. Eh, para entenderlo mejor, las señales son como los cableados que necesitamos para poder conectar varios componentes a la vez sin necesidad de usar los pines de entrada o salida. Ahora lo que sigue es básicamente ver qué tan hemos avanzado en nuestro circuito. Como podemos ver, varios de las señales como row address, char address, rom address, font address y también el bit address están señaladas en lo que no es nuestra arquitectura. En la positiva de atrás vemos aquí cómo se han asignado estas señales. Eh, Siguiendo tenemos lo que es la iniciación del font ROM. Necesitamos inicializar la lectura de nuestra memoria de caracteres. Lo que tenemos aquí es un entity word, el cual va a hacer las conexiones respectivas con nuestro font ROM. También tenemos lo que es nuestra interfase. Aquí básicamente nuestras entradas van a ser píxel Y, píxel X, de los cuales vamos a tener nuestra dirección para poder colocar o no colocar un carácter. Por ejemplo, aquí en nuestro píxel Y, que es un vector de 4 bits, va a ir a row address, nuestra dirección de línea. Y nuestro píxel X del bit, nuestro vector píxel X del bit 3 al 0, que del bit 2 al 0 va a ir al bit address. Seguidamente nuestro ROM address, la dirección de nuestro ROM que vamos a seleccionar es una combinación entre char address y row address. Y ya tenemos lo que es el font bit, que donde nos asigna cuál es el carácter que se va a asignar a este bit. Bueno, como hemos visto en la parte de aquí atrás, tenemos que nuestro font word está establecido por el entero sin signo y negado de bit address.
¿Y en qué consiste esta negación? Pues en sí no es más que un complemento. Como pueden ver aquí, nuestro bit address es de 3 bits, por lo cual a lo máximo que puede llegar es a un 7. En este caso tenemos los complementos. Como pueden ver, el complemento de 0 es un 7, el del 1 es un 6, el de 2 es un 5 y así sucesivamente. ¿Cómo lo demostramos? Pues esta formulita lo aclara mucho. En este caso, como nuestro bit address es un número de 3 bits, nuestra máxima combinación va a ser un 7. A esto le restamos nuestro valor actual y nos va a dar el valor negado. El ejemplo está aquí abajo, donde podemos ver un 2 en binario y la negación, que sería básicamente lo contrario, sería un 5. Y si tenemos en cuenta que 7 menos 2 es igual al 2 negado, que es igual a ese 5. Aquí tenemos de forma más generalizada nuestra negación, nuestro complemento, que sería 2 a la n, donde n es la magnitud del vector, menos 1 menos a, y tenemos nuestra a negada. La visualización repetida. Esto nos quiere decir de que en cada parte de nuestra pantalla va a haber una posibilidad de que ese bit, ese conjunto que diga de píxeles que están en nuestra pantalla van a ocupar los 128 caracteres. Después el siguiente también puede ocupar 128, 128, así sucesivamente en toda la pantalla. Antes se ha hablado del char address, el cual no se mencionó en el código, pero ahora lo estamos viendo, en el cual el píxel Y del el bit 5 al bit 4, el píxel X y del píxel 7 al bit 3 se van a combinar para establecer nuestro char address, el cual nos permite mostrar 32 caracteres consecutivos displayados en 4 líneas. La visualización repetida, como ya le dije antes, cada píxel tiene la posibilidad de representar un bit y lo está haciendo de forma ordenada. 4 caracteres, 32, 4 filas, 32 columnas. En la siguiente parte tenemos el text bit on. Vamos a establecer si en ese bit, en ese píxel, hay un carácter o no. Donde tenemos que font bit, cuando píxel X de 9 a 8 sea 00 y píxel Y de 9 a 6 sea 4 ceros, será igual a font bit. De otra manera será un 0, no habrá nada. Siguiendo tenemos el circuito generador de texto ya casi terminado. Pero, ¿qué es lo que nos falta? Pues nos falta darle un color al carácter, al conjunto de letras que se ha mostrado. Puesto que si no le damos un color, simplemente le decimos que si hay texto, básicamente lo que estaría mostrando sería nada, sería algo en blanco, se confundiría con el fondo de la pantalla. Por lo cual tenemos lo que es nuestro circuito multiplexor RGB, donde tenemos el proceso video on, text bit on, donde hacemos un begin, nuestro video on, si es un 0, hará que el RGB text sea 000, o sea, esté en blanco. Si nuestro video on es un 1 y el text bit on es un 1 también, que nos dice que está encendido y que si hay un texto, nuestro RGB text será un 010, el cual será un carácter de color verde. De otra manera será un carácter en blanco, no habrá nada. Y terminamos nuestro proceso. Ahora la escala de fuente por factor de 2. Es necesario ya que no todas nuestras caracteres van a ser del mismo tamaño. Vamos a tener unos caracteres más grandes que otros. En este caso estamos eligiendo el factor de 2, ya que nuestro factor por carácter es de 8 por 16. Nuestro factor de 2 sería de 16 por 32, el doble de grande. Por lo cual, para así poder diferenciar de títulos y comentarios o como que lo que es el marcador, el score, las bolas, por ejemplo, el game over debe ser debe ser grande, ¿no?
como cuando algo resaltante, algo que resalte. En el instate phone room que diga, tenemos lo que es y como vimos antes, de nuevo es nuestras conexiones con el phone room, y nuestro código básicamente es el mismo que el anterior. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que en el row address el pixel Y está escalando en un bit. Lo que hacía nuestro código anterior era leer de bit a bit, de posición a posición, de píxel a píxel. En este caso nos estamos saltando un píxel. O sea, en el anterior era leo el píxel 1, el píxel 2 y el píxel 3. En este caso lo que estamos haciendo es leo el píxel 1, me salto, leo el píxel 3. Y de esta manera logramos hacer que la letra sea más grande, la fuente sea más grande, el doble de grande en este caso. Por lo cual el ROM address, el char, seguirá siendo igual a combinación, tal, y nuestro bit address también se va a escalar en 1. Antes era de 2 a 0, ahora será de 3 a 1. De igual manera, lo que tenemos aquí, nuestro char address, escalará también en ambas partes. Lo que es nuestro píxel Y de 5 a 4 ahora es de 6 a 5 y el 7 a 3 de 8 a 4. Por último, también tenemos esta parte de aquí, que se ha cambiado un poco, ya que al escalar en 1, llegamos al máximo de longitud de nuestro píxel. No podemos poner el bit 10 porque no existe, así es que solo será el bit 9. Y acá, de igual manera, del bit 9 al bit 6, hasta el bit 9 y bit 7. Una vez que hemos hecho nuestro circuito generador, ahora vamos a hacer el generador de texto con mosaico de memoria. Como podemos ver, tenemos las entradas X, Y, píxel X, píxel Y. Tenemos un botón, un switch, un botón también establecido en un botón establecido en 3 bits, básicamente. Y nuestro delay del píxel. Y como salida también tenemos nuestro bit de posición. Displayado de texto en pantalla completa. Para poder displayar ya nuestro texto tenemos que crear otro código. Antes hemos creado un código para poder localizar la posición y el carácter. Ahora necesitamos completarlo para poder mostrarlo. Iniciamos, bueno, nuestro código. Select botón, switch, video on, pixel XY, text RGB, screen. Nuestra arquitectura usamos las señales que hemos visto ahí en el diagrama anterior, que básicamente son el cableado, las conexiones, la RAM, para poder guardar las posiciones y poder mostrarlos rápidamente. También tenemos lo que es el máximo. Seguimos con el cursor. Se necesita de un cursor para poder navegar a través de la pantalla. Lo que estamos haciendo aquí es asignar ese cursor, lo estamos definiendo. Iniciamos con lo que son las señales. El cursor cursor XREG y el next, Y next, move tick, move jet tick, el curse on. También tenemos los contadores de píxel y nuestros objetos de salida. Siguiendo tenemos la inicialización de lo que es nuestro format para hacer las conexiones internas de nuestra unidad de rebote. También tenemos lo que es nuestro format para tanto con el rebote 0 y el rebote 1, básicamente. Iniciamos las conexiones con el phone ROM para poder iniciar lo que son las conexiones, las comunicaciones con el phone, con nuestra memoria de caracteres. De igual manera, iniciamos un generate map, un port map para lo que es la RAM que habíamos definido anteriormente. Y ahora empezamos a darle el proceso. Nuestro cursor JREG va a ser el JNext después de que sea
colocado un ciclo de reloj. En este caso nuestro ciclo es de 1 Hz, para así mostrar los 60 Hz de la pantalla. Si el cursor YREG es igual al YNEX, nuestro píxel X1REG va a ser el píxel X sin signo, y así. Ya en este caso ya estaría casi terminado. Ahora hay que escribir la RAM. Cuando el cursor haga sus movimientos, la RAM se va a escribir. Luego se va a leer. Al final se va a ir a la ROM para buscar los caracteres, y con un delay de coordinación seleccionamos el bit. En la nueva posición del cursor está detallada aquí. El cursor XNext va a ser otros, o sea, 000, cuando el movimiento de tick y el máximo, básicamente cuando el cursor esté en uno de los límites, no va a hacer nada, no se va a mover. De igual manera para el eje Y. Para el eje X no se mueve en su límite, para el eje Y no se mueve en su límite. También tenemos lo que es el video, el green over blank reservado para el cursor visualizado. Tenemos el font RGB, el cual será igual a 010, o sea, green, cuando el font bin sea 1, cuando haya texto. De otra manera será 00. Igual también para el rep de reversa. 00 cuando font bit es igual a 1. Si no, 010, o sea, verde. Y la comparación de coordinación de delays usados. Ya, y también tenemos el proceso, ¿no?, de circuito multiplexor RGB. Tenemos el proceso video on, cursor on, font RGB, font rep RGB, el cual, como el displayado de texto, es similar el código. Cuando el video on es igual a 0, será negro. De otra forma, si el cursor es igual a 1, será font RGB, el font reverse RGB. Si no, será básicamente el font RGB. Bueno, se llama reversa, que lo he leído mal anteriormente. Básicamente es porque cuando tienes un cursor y está sobre un carácter, lo que quieres es que pueda visualizarse, ¿no? Hay un tiempo de refrescado que parpadea, un cursor que parpadea. En este caso, lo que está haciendo nuestro cursor es básicamente invertir estos colores para poder así dar la señal de que está titilando. Y eso sería todo.